Para mí sí, donde cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El ya está aquí, es para ti, está para mí sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. El ya está aquí, es para ti, está para mí sí, para que puedas progresar y así llegar más lejos. Muy buenos días para todos, apreciados estudiantes. Profesor Libardo, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Bien, muchas gracias. Bueno, gracias por acompañarnos en este encuentro semanal. Vamos a trabajar allí unos temas bien importantes, a recordar unos temas de fechas, a hacer una revisión estructural de lo que pasó en nuestra primera unidad, que hace cierre, tenemos el día de hoy la fecha de cierre de nuestra primera unidad. Vamos a confirmar la asistencia. Para nosotros es muy importante poder saber que ustedes están allí, que estamos tratando de hacer interacciones, por lo cual les invitamos por favor desde sus centros de gestión que se puedan contactar con nosotros por el número de WhatsApp 321-205-9607. Este es un medio de comunicación que va a estar el profe Libardo pendiente allí de sus preguntas, de sus intervenciones. Esto hace que nuestra charla, además de dinámica, sea muy productiva. Recuerden que nosotros por este medio nos encontramos cada 8 días y es una forma efectiva de poder establecer todas las preguntas, las respuestas a sus inquietudes, todo el manejo de la plataforma, si han tenido inconvenientes y cómo han participado dentro de las actividades, que ese va a ser más o menos en este cierre de unidad, va a ser como la dinámica de este espacio del día de hoy. Vamos a trabajar, a hacer una revisión, una verificación, como les mencionaba, de cómo ha sido la participación, de las entregas. Es muy importante tener en cuenta las fechas. Recuerden que pues tuvimos allí algunas dificultades de inicio, por eso les corrimos las fechas de cierre de las actividades. Igual cuando las personas tienen algún inconveniente en la realización, por ejemplo del quiz, que fue algo reiterativo de algunas personas, pues se comunican, nos envían un mensajito, un correo por el foro. Nosotros atendemos estos espacios e inmediatamente tratamos de darle solución para que puedan generar estas actividades dentro de los tiempos establecidos. Lo primero que vamos a hacer hoy es, hacer una verificación de las personas que están participando dentro del aula. Tenemos TIC y habilidades comunicativas. Este grupo está registrado aquí, hay 22 personas, 17 participantes, porque realmente los otros son entre profesores, administrativos que están dentro del aula virtual. Entonces, estos son nuestros participantes, ¿verdad? Yo quisiera saber si por favor es posible que nos ayuden desde el WhatsApp, empiecen a confirmarnos la asistencia, porque pues es muy importante. Dentro de esas personas que están allí registradas, voy a mostrarles, hay algunos que no han hecho ingreso a la plataforma, algunos pocos realmente, que acá nosotros podemos revisar el ingreso que tienen las personas en la plataforma, cuándo fue la última vez que participaron, ¿cierto? Y por ejemplo aquí tenemos hace 22 días, que es el docente, el gestor, que era la persona que le decía. Caterina hace 13 días que no ingresa a la plataforma. Carmen hace 4 días, Yesid, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos establecer la participación. Adicionalmente podemos tener unos reportes pormenorizados de en qué actividad específicamente estuvo conectado en ese momento en la plataforma, cuánto tiempo estuvo. Entonces digamos que esto nos da algunos indicios de la participación de nuestros estudiantes. Entonces es muy importante, por favor, que estén conectados, que estén pendientes, que entren a las actividades, la revisen, las instrucciones, sobre todo para esta segunda parte que nos va a convocar, esta segunda unidad, que es un ejercicio bien interesante que tenemos allí dispuesto. ¿Listo? Entonces como estamos congregados acá TICS 1, también estamos herramientas para la productividad.
Perdón, hoy estamos congregados nada más TIC y habilidades, excúsenme. Entonces, tenemos 17 participantes, no sé si ya, profe, haya alguna confirmación de asistencia dentro del WhatsApp. Profe, nos están reportando asistencia de Río Sucio Caldas, del CAU de allí, Francis Juliet. Francis Juliet, ok. Y pues por ahora no tenemos más en el foro. Francis ha estado, es la niña que ha estado como más activa, creo, incluso dentro de los foros. Ahora vamos a hacer una verificación, pero a ver. Estamos en TICS y habilidades comunicativas. Sí, señor, estamos en TICS y habilidades comunicativas. No me deja ver acá, bueno, vamos a dejarlo en todos acá. Ok, entonces vamos a hacer el recorrido, ¿verdad?, que les estaba mencionando sobre ese cierre de actividad, de ese cierre de unidad, para poder verificar qué nos falta, qué tenemos pendientes, si hemos logrado contestar los quiz de participación, qué dificultades hemos tenido. Voy a hacer un esbozo de lo que va a ser nuestra segunda unidad, ¿cierto? Y finalmente vamos a tratar de trabajar un tema sobre construcción de contenidos digitales. Primero vamos a hacer la revisión de nuestra unidad 1, cuáles eran las actividades que teníamos allí dispuestas para esta unidad. Recuerden que en esta unidad estábamos centrados en el tema de innovación educativa, de lo que significa esos procesos de innovación, qué es innovar, hasta dónde lo logro. Había allí un video, unas presentaciones frente a lo que pueden llegar a ser, y el centro de este espacio era un libro que tenemos allí sobre innovación educativa de la UNESCO, ¿verdad? Había una participación del foro de innovación. Listo, y en ese foro vamos a ver cómo estuvo la participación o cómo va. Recuerden que tenemos cierre hasta el día de hoy, ¿ok? Entonces acá están las participaciones, Yasmin, María José, bueno, han hecho ya bastantes participaciones frente a la actividad propuesta en el foro y identificaba los procesos de innovación. ¿Cuáles eran los procesos que se llevan a cabo o que se tienen en cuenta dentro de la innovación educativa? Esa era la primera parte. Entonces, muy bien la participación. Vamos a ver la segunda actividad, nuestra segunda tarea, que básicamente es un texto. Y aquí, bueno, esta es la cifra que me estaba preocupando, la que les mencionaba. Hay 3 documentos que se han enviado, somos 17 participantes, de lo que les decía, aquí están ya restados los docentes, los profes que nos hacen acompañamiento dentro de las aulas virtuales. Y esta actividad estaba en torno a ¿qué? Al capítulo 4, a la unidad 4 de este libro de la UNESCO. Entonces vamos a ver acá, voy a explicar un poco la actividad. Acá está nuestro texto de innovación educativa, y aquí lo que debíamos hacer era referirnos a la unidad 4, que se encuentra en la página 29. Vamos a vernos de una vez a la página 29. Ok, entonces en la página 29 lo que nos hace referencia, esto es el final de la otra, ya acá vamos a llegar a la unidad 4. Listo, entonces acá está nuestra unidad 4, tenemos el proceso de la innovación, tiene los objetivos, nos cuenta cuáles son los contenidos, hace una lectura 1 sobre una contextualización de lo que es la innovación, su proceso, ¿verdad? Cómo se hace innovación en la educación, y va contando cómo se estructuran las fases. Entonces, como decíamos acá está gráficamente. Entonces la primera fase es la definición de la intencionalidad. Entonces acá muestra la fase, luego hace una caracterización y hace unas preguntas referentes a esa primera fase. ¿Listo? Y así con todas las fases, muestra fase 2, fase 3, fase 4, muestra todas las fases que hacen referencia al proceso de innovación. Después les muestra un ejemplo, un relato de lo que es una experiencia de innovación, ¿verdad? Un ejemplo. Les muestra los datos de identificación de la propuesta, hace la descripción de la propuesta de innovación a la cual está haciendo referencia, y al final del ejercicio del capítulo,
que es básicamente el trabajo que haya que hacer. Entonces dice, una vez realizado el estudio del caso, organice y registre la información solicitada en el siguiente cuadro. Describa la experiencia educativa innovadora, el cambio en la práctica. Consiste en, entonces acá, en este cuadro, que es un formato que está anexo dentro del aula virtual, hay un formato en Doc, lo que se hizo en ese formato es transferir estas tablas para allí. Entonces, lo que se debe hacer es, con base en las lecturas, en la lectura previa que está del capítulo, pues debía yo escribir allí en qué consiste esa experiencia innovadora, ¿listo? Y empezar a completar qué pasó en cada una de las fases. Recuerden que en la primera parte de la unidad está específico qué fases, entonces qué fases utilizaron de esas que yo ya había allí referenciadas, qué fases utilizaron en ese proceso de innovación que me están mostrando. ¿Listo? Por eso acá lo menciona, con ayuda del diagrama sobre el ciclo del proceso, defina las bases y componentes para el desarrollo de una posible innovación en su institución educativa. Ok, acá está transferido, pero como tenemos el ejemplo en la parte superior, este está referido al ejemplo. ¿Listo? Al ejemplo. Es para que ustedes desde este ejercicio puedan completar las fases. Y aquí básicamente lo que está haciendo es mostrando una rúbrica frente al ejercicio que ustedes están planteando. O sea, es una forma de evaluar, yo si tuve en cuenta esto, si tuve en cuenta lo otro, ¿ven? Y acá, bueno, hace unas preguntas, estas sí ya son muy particulares. Si le preguntaran cuáles son sus aprendizajes en el estudio de esta unidad, ¿qué expresaría? O sea, ¿qué comprendió usted? ¿Logró captar cuáles eran las fases del proceso de innovación? De los contenidos de aprendizaje, ¿cuáles son los más relevantes para su labor diaria? Ok, yo conocí el proceso de innovación, que es lo que más impacta de manera positiva ese proceso que ustedes llevan en sus espacios y en sus entornos cercanos. Esto simplemente había que llevarlo al formato que tenemos allí en el aula, que está aquí, ya lo voy a mostrar, acá está el formato de la actividad. Este formato es el que ustedes deben enviar como evidencia de la realización de esta actividad. Esto era lo que les decía, fíjense, acá está el cuadro, ¿verdad? Ahí está el cuadro, y acá están las preguntas. Esto es exactamente la transcripción de esa actividad que está puesta en esa unidad, en ese capítulo 4 del libro. Entonces, listo, acá tienen ya la actividad. Les decía, hay 3 personas que ya enviaron su trabajo. Vamos aquí pues a ver un poco para que cada uno esté conscientes, incluso si ya la envió y no aparece allí, pues es bueno estar pendiente a ver qué ocurrió, porque no aparece enviada su actividad, reportarlo, aunque enviado para calificar el de Lorena, Linda Joana y Blanca Yasmín. Esos 3 trabajos aparecen ya con envío, ¿listo? Entonces, invitarlos por favor a que hagan, pues completen la actividad, la puedan enviar para que no van a tener inconvenientes en términos de tiempo. Recuerden que estas actividades pues se cierran en las fechas que están acá establecidas. Ya el día de hoy a las 11:55 de la noche se va a cerrar el envío de la actividad. Entonces es importante que por favor hagan revisión durante el día de hoy sobre su actividad, ¿listo? Y para que la puedan enviar, no tengamos inconvenientes. Eso referido en cuanto a la unidad 1, que es el ejercicio que estamos cerrando ahorita. Fíjense que, claro, como empezamos un poco tarde, tuvimos inconvenientes en términos de las entregas, de entrar a la plataforma. Pues esta unidad básicamente tuvo una actividad, bueno, la del foro, y una actividad adicional. No requería tuvo unos tiempos consecuentes, pero pues hay poquitas personas que lo han desarrollado. Entonces es invitarlos por favor a que hagan ingreso, a que revisen el trabajo y lo empiecen a desarrollar. Ok, nuestra unidad número 2, que inicia el día de mañana, está referida al diseño de contenidos digitales. Nosotros hemos venido hablando a lo largo de este inicio de curso sobre los recursos educativos digitales, sobre cómo las nuevas tecnologías vienen impactando los contextos
de aula, nuestros contextos formativos, cómo han venido siendo impactados y cómo los roles han cambiado. Entonces, en ese sentido, yo tengo que estar preparado como docente a poder afrontar esos espacios académicos, a poder orientar esos espacios, y una parte fundamental tiene que ver con los contenidos y los recursos digitales. Recuerden que no solamente en el país, sino en muchos otros espacios del mundo, lo que ha ocurrido siempre es que hay una apuesta estructural frente a la dotación de recursos. Entonces siempre se han dotado las instituciones de computadores, de la sala de sistemas, independientemente que haya la capacitación para ello o no. Nos hemos preocupado siempre y hemos hecho una relación directa entre la tecnología y el artefacto. O sea, nosotros siempre hemos creído que la dotación de artefactos pues de alguna forma asegura que se vaya a hacer uso adecuado de la tecnología dentro de los espacios educativos. Empezamos nosotros en Colombia, por ejemplo, con computadores para educar, luego pasamos a tablets para educar, empezamos a hacer una transición a tener dotación, luego empezamos a esa necesidad de tener conectividad, ¿verdad? Entonces llevamos conectividad a todas las regiones, a las regiones más apartadas, a veces tenemos un ancho de banda adecuado, a veces la conectividad no es tan buena, pero de una u otra forma hemos tratado de esa dotación de infraestructura tecnológica, esos artefactos que tenemos, esos equipos, puedan estar conectados. Ok, ahora ya logramos conectar esos equipos, ¿qué pasa hacia allá, hacia adelante? Ok, tengo los medios, tengo la conectividad, y ahora ¿qué hago al interior del aula? Y allí es a donde nace este interés fundamental en el tema de la construcción de contenidos digitales. No es lo mismo escribir para hacer un impreso que escribir, por ejemplo, para la web. Y más cuando estamos pensando en ese sinnúmero de dispositivos que uno encuentra. Entonces, si tú ves el aula virtual desde tu dispositivo móvil, pues no es lo mismo que ver el aula desde el computador. Entonces los contenidos empiezan a hacer esa transición también, a ser adecuados, tienen que adecuarse a la pantalla, tienen que adecuarse a las características principales de esos medios que estamos utilizando. Las presentaciones de PowerPoint tienden a ser muy visuales, tienden a tener unos tipos de letra determinados para que mejoren el tema de la lectura. Entonces esas cosas son las que vamos a ver en esta unidad, en esta segunda unidad, que es el diseño de contenidos digitales, que debemos tener en cuenta para hacer la construcción. ¿Cuál es el proceso para poder generar? Ya vimos un proceso de lo que puede llegar a ser innovación en educación. Ahora vamos a ver un proceso frente a la construcción de contenidos digitales. Entonces vamos a trabajar en dos tareas de manera simultánea. Una que tiene que ver con la conceptualización de lo que es un contenido digital, realmente qué entiendo por un contenido digital, y otra que va orientada hacia toda la parte de producción de esos contenidos. El objetivo final de esta unidad es que ustedes puedan construir un contenido digital. Vamos a hacer la construcción de un contenido digital. Esa va a ser la única actividad que va a tener esta unidad. Nos vamos a concentrar en construir un contenido digital. ¿Listo? Entonces, para ello, vamos a empezar con la parte conceptual de qué entiendo yo por contenido digital, qué es un contenido digital. Entonces dice, es una entidad de información digital que hace referencia a diferentes formatos, imagen, audio, video, texto, páginas web, juegos interactivos. Hablábamos de toda la corriente de gamificación, todo lo que significa la gamificación, que es llevar cosas que se utilizan en los videojuegos a entornos educativos o formativos, ¿verdad? Y su función principal es ofrecer información de una manera diferente, ¿verdad? Porque nosotros aprendemos todos de manera distinta. Hay personas que para aprender necesitan estar escribiendo, son muy textuales. Otras personas necesitan tener en su visual, hacen un aprendizaje muy gráfico. Entonces todo lo que hacen tienden a convertirlo en organizadores. Son las personas que empiezan a hacer diagramas cuando están tratando de entender o de construir
un concepto, lo diagraman, son muy visuales. Y hay otras personas que son la mayoría de nuestros chicos que atienden ahora nuestros espacios y nuestros contextos educativos, que son muy enfocados a la multimedia. Significa que aprenden de diversas formas y son capaces de reconocer diversos formatos. Yo recuerdo que lo más emocionante para nosotros cuando estábamos empezando allá en nuestra primaria era que nos compraran los textos y entonces uno empezara a revisar dentro de los textos las imágenes, los gráficos, a ver cuántas imágenes tenía, y uno hacía todo un ejercicio de juegos frente a los textos que uno tenía para apoyar esos procesos de formación. Nuestros estudiantes ahora requieren unos procesos de multimedia y otros formatos que ni siquiera están incluidos allí. Se habla mucho del tema de la realidad aumentada, se habla mucho de la realidad virtual en 3D, ¿verdad? Entonces digamos que nosotros como docentes tenemos que estar en posibilidad de llevar nuestras clases, llevar esa información que ya no es totalmente textual ni plana, llevarla a estos medios, es representarla de otra forma y por sobre todo que influya dentro del proceso educativo. Entonces, un contenido digital, que es de lo que vamos a construir, es cualquier clase de estos, de audio, de video, de texto, que generalmente están enriquecidos y mediados por temas tecnológicos, ¿verdad? Que podemos hacer distribución muy rápida. Pero para construir esos contenidos digitales, nosotros necesitamos algo muy importante y es esto que está acá en la parte central, el diseño instruccional. O sea, para yo poder construir un contenido, yo tengo que sentarme a diseñarlo, a pensarme el contenido, a decir, ok, ¿qué debe tener mi contenido? ¿Para qué es? ¿Verdad? Es un elemento didáctico ante todo. Didáctico significa que va a mediar un aprendizaje, que va a llevar a que las personas tengan una información, la puedan procesar y con esa información que tienen allí genere algo. Entonces los contenidos digitales tienen un diseño instruccional, que es como todo el proceso, es un diseño de instrucción donde yo describo paso a paso cómo voy a construir ese contenido, qué voy a tener en cuenta para poder llevar a cabo ese contenido. Generalmente todos los contenidos digitales utilizan equipos de trabajo, no son construidos de manera individual. Bueno, en nuestro entorno y lo que vamos a hacer nosotros, pues tendremos que construirlo de manera individual, pero requieren en teoría especialistas dentro de ellos. Un especialista en diseño gráfico, un especialista, por ejemplo, si el contenido está pensado para hacer o tiene una orientación web, pues alguien que conozca sobre temas web. Si va a contener video, pues un productor de audiovisual o un productor de videos. Debe haber un asistente de pedagogía, un asistente desde la docencia, y debe haber alguien que se dedica a hacer los planos. Entonces digamos que aquí hay que tener en cuenta que hay personas que se especializan en el diseño instruccional. O sea, es como cuando yo tengo el médico general que sabe de todo, pero él tiene una especialización, hacen unas especializaciones. Hay docentes que se especializan en generar estos diseños instruccionales. También dicho de otra forma o en otra literatura lo encuentra uno como adecuaciones pedagógicas. Entonces, un adecuador pedagógico es aquella persona que toma los contenidos disciplinares. Entonces, por ejemplo, matemáticas para los niños de grado quinto. Entonces, toma el contenido, habla con el experto en la materia, que es el profe de matemáticas, el licenciado en matemáticas en este caso, y construyen todo un plan de desarrollo frente a una dificultad. Los contenidos digitales casi siempre están referidos a mejorar habilidades. Entonces, hay un tema en matemáticas que es muy complejo. Vamos a hablar, por ejemplo, de las fracciones para los chicos. Entonces, el experto en matemáticas que tiene ese conocimiento se sienta con este diseñador instruccional y empiezan a pensarse cómo pueden mejorar, cómo le entregan la información, qué actividades pueden proponer para generar estos espacios. ¿Listo? Entonces, de acá es que los diseños instruccionales casi siempre los ejecutan unos equipos de trabajo. Y en las fases de diseño vamos a revisar cuáles son las fases, porque hay muchos modelos para poder hacer diseño instruccional.
Entonces hay uno que se utiliza mucho, que es el modelo ADIE, que es análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Es un modelo cíclico, significa que yo voy haciendo las fases, pero tengo la posibilidad siempre de volverme sobre la misma fase para hacer mejoras, y una vez termina, inicia nuevamente el proceso. Eso significa que los contenidos digitales tienen una vida, digamos, cíclica, que hace que las personas adopten y vuelvan y revisen. O sea, no es que yo construí un contenido digital hoy y ese contenido digital se mantiene a per se, pues, por los tiempos de los tiempos. Acá tenemos un poco más la descripción. Como siempre, estas presentaciones les quedan a ustedes en el aula virtual para que las puedan consultar. Acá les muestra de una manera muy sencilla, ¿verdad?, en qué consiste cada una de las fases. Una fase primero de análisis: ¿qué quiero enseñar? ¿A quiénes voy a enseñar? ¿Y qué recursos voy a utilizar? Son preguntas que orientan el diseño. Ustedes, en el ejercicio que vamos a hacer en esta unidad 2, vamos a tener que hacer un diseño, un guioncito, seguir un esquema para poder construir sus recursos o contenidos digitales. ¿Listo? Entonces, en la fase de análisis, ¿qué hago? Resuelvo estas preguntas en un formato. ¿Qué quiero enseñar? ¿A quiénes voy a enseñar? ¿Y qué recursos voy a utilizar? Es muy importante ser muy claro, tratar de ser lo más específico posible en la respuesta, porque en la medida que yo particularizo estas respuestas, pues puedo escoger cuáles son los recursos que voy a utilizar. Luego, en el diseño, hago un bosquejo de cómo alcanzar las metas instruccionales. Significa que, ok, yo ya tengo qué quiero enseñar, a quiénes, y sé qué voy a utilizar, qué herramientas. Para saber qué herramientas voy a utilizar, pues tengo que hacer un recorrido primero por algunas de ellas, porque pues no tendría cómo resolver el tema. Es como si, en el símil que les voy a hacer, es como si un mecánico no conociera la herramienta que tiene para poder resolver un problema del motor. Si él no conoce el destornillador, si no conoce la llave, si no conoce el rache, las copas, bueno, va a ser muy difícil que él diga exactamente qué de esas herramientas necesita para poderlo utilizar. Y esa es parte también de la tarea que vamos a hacer hoy. Vamos a reconocer algunas herramientas sencillas para que ustedes, cuando estén haciendo esta fase del diseño, puedan pensarse en cuál de esas es la adecuada. Desarrollo: se elaboran los planes de lección y empiezan los materiales. O sea, usted construye qué va a hacer, o sea, cuál va a ser el paso a paso de la lección para resolver el problema. Claro, es que el chico no comprende las operaciones con fraccionarios. Pues primero tendré que mirar si él comprende la noción de fraccionario, y después de ver si la comprende o repasarla, hacer un ejercicio. Ok, sí, ya, perfecto, comprende lo que es un fraccionario. Ok, ahora vamos a empezar con las operaciones básicas. Eso se refiere al tema de desarrollo. Es empezar a ejecutar ese plan, ese diseño que hicimos en la parte inferior, para empezar a construirlo. Yo dije que el chico, para que comprenda la noción de fracción, por ejemplo, va a hacer un juego aquí de apareamiento para que aparee el concepto con una imagen, para que vaya recordando cómo funciona el tema de los fraccionarios. Ok, entonces hay que construir ese material o ese recurso. Aquí también es importante que ustedes comprendan que los contenidos digitales van más allá de un simple material. O sea, no solamente es un material, una presentación de PowerPoint, por ejemplo, es un contenido digital, pero hace parte de algo más grande, que es ese diseño instruccional, esa estrategia educativa, utilizando las tecnologías para que ustedes puedan generar realmente un impacto significativo. Luego viene la siguiente fase, que es la implementación. O sea, yo ya hice mi material, ya tengo mis guías, ya listo, profe de matemáticas, tome, acá está el material. Empecemos a revisar a ver qué tal nos fue con este ejercicio. Los chicos, si lo comprenden, es fácil, no lo pueden acceder. A veces, repito, uno puede, en términos de contenidos, uno puede pensarse estrategias geniales, pero resulta que cuando las personas lo van a utilizar no tienen la conectividad. Por ejemplo, era un recurso web
estaba puesto en internet y resulta que no tenemos conectividad, entonces falló, tenemos que mirar. Ese es el proceso de implementación, es revisar qué parece, si funciona, si no funciona. Ocurre mucho, y el símil es muy fácil, ocurre mucho con los videojuegos. Uno se cranea, por ejemplo, un videojuego y uno dice, bueno, este muchacho va a demorarse, no sé, 20 minutos resolviendo y pasando a nivel, ya, entonces usted hace toda su estructura frente a unos tiempos, lo empieza a ejecutar y resulta que los chicos lo resuelven en 5 minutos. Y entonces se le descuadró todo el resto de la planeación. Eso significa la implementación, es llevar eso que usted ya se planeó, se desarrolló, o sea, la diseñó, lo desarrolló, hay que implementarlo, hay que ver si funciona o no funciona. Y finalmente hay que hacer un proceso de evaluación. Entonces tengo que mirar si ese esfuerzo que yo hice en términos de construcción de contenidos es eficiente o no. Si yo hice todos estos materiales, vamos a suponer que, por ejemplo, para una actividad de conceptualización de fraccionarios me pensé 4 actividades. Recuerden que estos son complementarios, significa que esto es una estrategia que incluye o que va más allá de lo digital. Yo puedo complementarla, puedo decir, mire, adicionalmente el docente hará tal actividad y la puedo describir. Eso no quita que deje de ser parte de un contenido digital. Entonces, cuando yo ya hago ese ejercicio, hago una evaluación y reviso si funcionó o no funcionó. Ese si funcionó o no funcionó está en función de, ok, ¿qué era lo que yo pretendía con este contenido? Que los chicos comprendieran el concepto de fracciones. Listo, hago una evaluación de salida después de haber utilizado los contenidos para ver si efectivamente los muchachos comprendieron el concepto de fracción o no. Y en ese sentido era que volvíamos nosotros, acá voy a devolverme un poco al modelo, en ese sentido es que van la parte cíclica. Piense que después de hacer la evaluación, la flechita vuelve a indicar que hay un análisis, que hay un diseño, que hay un desarrollo, que hay una implementación. Entonces, si funcionó, funcionó para la mitad de los chicos del curso. Entonces tengo que mirar qué pasó con ese contenido para poder revisar, hacer las adecuaciones y volver a hacer el ejercicio. Aquí les muestro una recopilación pequeña, es muy pequeña realmente, de algunas herramientas que funcionan para crear contenidos. Entonces, las primeras que aparecen al lado izquierdo, que están resaltados en rojo, las que están en texto rojo, son herramientas que manejan temas gráficos. La primera, que se llama Canva, es una herramienta en línea para poder construir cosas gráficas. Entonces yo necesito hacer un brochure, yo necesito hacer un afiche, yo necesito hacer una representación gráfica de algo, lo puedo hacer en la herramienta Canva. Hay mucho software que yo puedo utilizar en mi computador, pero es restrictivo porque necesito comprar una licencia. Recuerden lo que ya habíamos hablado en este sentido, la tecnología ha cambiado mucho, ya no es compra licencia para tenerlo ahí en el computador, sino hay muchos servicios de manera web que facilitan estos procesos. Entonces allí tenemos la herramienta Canvas, que es una herramienta, vamos a ver si alcanzamos a hacer un recorrido por ella, que me permite construir algunos formatos. La tendencia es a que todo se haga con plantillas, significa que yo no tenga que partir de cero, porque todas las empresas que prestan servicios como este son conscientes que las personas no somos expertos en diseño gráfico. Claro, también los que son expertos en diseño gráfico no utilizan Canvas, ellos utilizan Illustrator, utilizan Photoshop, utilizan otros software especializados, pero yo, docente de licenciatura en inglés, necesito poderles mostrar a mis estudiantes una representación gráfica de unos conceptos. Fácil, entro a Canva, son cuentas gratuitas y allí puedo construir el material que necesito. FreePic, un banco de contenidos digitales, un banco de imágenes, de fotografías. Nosotros a veces erróneamente creemos que todo lo que está en San Google es libre.
Entonces uno entra y busca imágenes y las descarga, las guarda y ni siquiera las referencia. No todas las imágenes que están en Google o que usted las encuentra por Google son de libre uso. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces por eso FreePik es muy importante, sobre todo para los diseñadores. Ya los que tienen un poquito más de manejo de herramienta, descargan una cosa que se llaman imágenes vectoriales, que son imágenes que yo puedo modificar. O sea que yo le puedo quitar, le puedo poner sin ningún problema y no pierden la calidad de la imagen. Genially, que es una herramienta para hacer presentaciones, esta la vamos a utilizar en esta unidad para hacer la estructura de ese diseño instruccional. Emaze también para hacer presentaciones, algo así como Prezi. Estos dos son como la competencia de Prezi, cada uno desde su perspectiva. Y EducaPlay, que es una herramienta que me permite generar juegos, generar sopas de crucigramas, sopa de letras. Los que están a la derecha, Pick2Share, también está orientado a la parte gráfica. SlideShare para compartir presentaciones. Thinking Link es una herramienta que me permite hacer fotografía 360 grados. GameFruit es una herramienta que me permite construir juegos para niños en línea. Y Edpush, que es una herramienta que me permite hacer cuestionarios de videos. O sea, yo pongo un video allí y a ese video le puedo incluir preguntas en el desarrollo del video. Aquí me voy a ir un momentico, creo que todavía nos alcanza el tiempo, voy a ir a revisar Canvas, por ejemplo. Yo les decía en alguna ocasión que es importante que ustedes tengan su cuenta de Gmail porque casi todos los deja ingresar con sus cuentas de Gmail, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo acá mi cuenta de Gmail, pues ya no tengo que hacer registro ni nada. Miren, aquí ya está, estoy dentro, mira Juan Carlos, y aquí yo puedo crear los diseños que necesite. Estas son las plantillas a las cuales yo hago referencia. Vamos a crear un mapa conceptual. Y entonces el que hace, me muestra todas las plantillas que tiene para poder hacer ese tipo de construcción. Y además me indica si es gratis o no. Entonces yo miro cuál es la que más se adecua a lo que necesito. Voy a utilizar por ejemplo esta y entonces ya aquí puedo empezar a modificar, ¿verdad? Ya puedo empezar a modificar este mapa conceptual. Entonces yo aquí le puedo decir, ok, necesito, acá ya lo estoy viendo en su versión final y acá lo único que yo hago es modificar, ¿verdad? Entonces para eso son las plantillas. Entonces acá le digo que se llama contenidos digitales y empiezo a hacer adaptación de mi contenido, ¿ya? Pero miren que aquí esto tiene una ventaja grandísima y es que yo no tengo que ponerme a pensar en que será que este color sí combina, será que este color, no, ya están. Esto lo hicieron diseñadores gráficos. Estas plantillas le hicieron gente que tiene experiencia en el tema. Miren, aquí yo ya estoy produciendo mi contenido y además me sirve de inspiración. A veces uno quiere presentar algo y no sabe cómo mostrar, cómo representarlo, ¿verdad? Entonces aquí ya está. Miren, acá simplemente le digo archivo y lo puedo descargar. Le digo guardar o descargar. Acá le digo qué tipo de archivo, ¿cierto? Una imagen PNG, imagen de alta calidad, o JPG o PDF. Acá me dice si es un PDF para impresión. Entonces yo le digo que voy a hacer un archivo PNG y le digo descargar. Él lo que hace es preparar el diseño. Aquí ya lo descargó, fíjense acá en la parte de derecha y ya lo tengo acá en mi computador. Digamos que es la generalidad de esas herramientas que les mencionaba allí. Entonces, así pasa con todas. Tenemos acá EducaPlay, tenemos FreePik, que era la que les mencionaba. Pues es una herramienta que me permite conseguir imágenes, y vectores gratis. Entonces yo quiero, por ejemplo, imágenes de niños para poder colocar en mi presentación. Bueno, se me fue acá, se va a Shutterstock. Acá entonces imágenes de niños y acá tengo yo imágenes que puedo utilizar de manera gratuita. ¿Okay? Igual él me indica cuáles son gratis. Bueno, voy a utilizar esta imagen. Ya, entonces la puedo descargar. Descarga gratuita. Lo único que te pide es que hay que retribuir. O sea, acá están poder decir esta imagen fue descargada y acá yo ya tengo en el equipo tengo las imágenes.
Entonces es invitarlos a que participen activamente de esta segunda unidad. Bueno, creo que ya estamos sobre el tiempo. Ahí en el aula a partir de mañana ya les aparece toda la descripción de la unidad, la actividad, les va a aparecer todos los recursos, los tutoriales para que podamos hacer uso de estas herramientas y podamos empezar a construir esos contenidos digitales. Todos los que participaron, un abrazo e invitarlos a que continúen. Profe, muchas gracias a ustedes por la participación, nos encontramos dentro de 8 días, mucho ánimo y a entregar esas actividades que nos faltan.